Con tal de mantener la paz entre las naciones de Westalis y Ostania, el agente Twilight, espía westaliano, aceptó la misión de vigilar a Donovan Desmond, líder del Partido de Unidad Nacional de Ostania, y de quien se sospechaba que podría arruinar los esfuerzos de tregua de ambas naciones. Debido a que las únicas apariciones de su objetivo habían sido en los eventos organizados por la Academia Den, Twilight, bajo el alias del psiquiatra Lloyd Forger, adoptó a la pequeña Anya, una perspicaz telépata, para que ella se encargara de acercarse a Damian Desmond, el hijo de Donovan. A la vez, se casó por contrato con George Brian, una introvertida asesina, y la cual, a más de ayudarlo a alcanzar su meta, su falso matrimonio evitaba levantar sospechas. De ese modo, los Forger, una familia creada para beneficio personal, incluyendo a Bond, su perro que predice el futuro, consiguieron ocultar sus verdaderas identidades mientras que sus misiones siguen adelante. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir la tercera temporada del anime llamado Spy por Family, pero antes de iniciar, no se olviden de suscribirse y darle like al video. Nunca se sabe quién puede estar vigilando. Pero por el bien de la Operación Strix, debo aparentar que somos una familia normal. La historia continúa con Anya, quien en pleno paseo familiar, escuchó por coincidencia los pensamientos de un sujeto que, harto de su difícil vida, parecía que pronto provocaría un grave accidente con una retroexcavadora. Sin ser tan obvia, la pequeña Anya guió a sus padres al sitio donde se efectuaría el atentado, pero en cuanto ella señaló al hombre malo, Lloyd se dio cuenta de sus espantosas intenciones. De inmediato, este trató de detenerlo, sin imaginarse que la feroz batalla ocasionaría que una pared se desprendiera y estuviera a punto de aplastar a un anciano. ¡Corre, perra, corre! Afortunadamente, George, sin mucho esfuerzo, consiguió salvarlo. En tanto, Lloyd había derrotado a su oponente y tras de entregarlo a las autoridades, regresó a casa junto a su familia. Más tarde, los estudiantes de la Academia Den entraron en pánico al enterarse de la repentina incorporación de Madame Slam, la llamada anciana de los Tonitus, y la cual había ido a realizar una inspección sorpresa a los niños de la clase 1 en el aula de la pequeña Anya. Como parte del comité de disciplina, la estricta mujer empezó a repartir los Tonitus por cualquier falta encontrada, una acción que puso en aprietos a Damia, quien descubrió muy tarde que no llevaba consigo su pañuelo. Pronto Anya notó el problema en que se hallaba metido Damian, y creyendo que se ganaría su amistad si lo ayudaba, ella insistió en prestarle su pañuelo, asumiendo que su padre le había enviado uno extra. Desgraciadamente, Anya estuvo equivocada, y aunque recibió un tonitus por el pañuelo, su plan para acercarse a Damian parecía que estaba funcionando, ya que este, en agradecimiento, le prometió que le daría una recompensa. ¿Me dará un regalo? No entiendo nada, pero el plan B continúa. La noticia del segundo tonitus que obtuvo su hija alteró a Lloyd, quien al pensar que la operación Strix estaba fracasando, de la impresión terminó desmayándose. En un flashback vemos a un niño Lloyd, el cual junto a sus 3 amigos solían pasar las tardes jugando a la guerra. Por ese entonces, el conflicto entre Westalis y Ostania aún no había estallado, y si bien este manifestó que su sueño era unirse al ejército, su estricto padre lo regañó, argumentando que la guerra no era un juego. A poco de celebrarse el festival de la ciudad, su padre se marchó a un viaje de negocios, pero antes de hacerlo, Lloyd le pidió algo de dinero para supuestamente comprarse un libro de texto. Sin embargo, todo era mentira, ya que en realidad este tomó el dinero para adquirir un arma de juguete que a la final nunca usó. Arrepentido por mentirle a su padre y de creer que pronto habría una guerra, Lloyd no solo decidió que en adelante obedecería a sus mayores, sino que también consiguió un trabajo para devolver el dinero gastado. Justo entonces, varias bombas cayeron en la ciudad de Lowen, y este vivió en carne propia el comienzo de la devastadora guerra. Esto se va a poner feo. En medio del caos, su madre logró encontrarlo, e inmediatamente abandonaron su hogar para refugiarse en casa de unos familiares. Por desgracia, un nuevo bombardeo arrasó con aquella ciudad, pero esta vez, a más de que su madre pereciera, se quedó completamente solo. Tras vivir años como mendigo, Lloyd finalmente logró enlistarse en el ejército de Westalis, y pese a que la guerra no era como lo había imaginado, no le quedó de otra que luchar ferozmente en cada misión, hasta que un día
se topó con un desertor de Ostania, quien era nada menos que Frankie. Para sorpresa de Frankie se manifestó en contra del conflicto entre ambas naciones, ya que le parecía estúpido que un fracaso diplomático fuera una justificación para que miles de civiles sufran a causa de la guerra. Debido a que Lloyd aún creía que la gente de Ostania eran los malos, se atrevió a atacar a Frankie, sin imaginarse que sus disparos atraerían a los soldados que iban detrás del desertor. A toda prisa, huyó del lugar, y gracias a que fue encontrado por sus aliados, pudo salir con vida de las peligrosas montañas. Durante su proceso de recuperación en la retaguardia, Lloyd reconoció a sus 3 amigos de la niñez, quienes habían corrido con la suerte de sobrevivir al ataque de la ciudad de Lowen. ¡Wow, wow, 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 wow! A poco de aquel inesperado encuentro, le llegó la noticia de que sus amigos perecieron en una fallida campaña, lo que hizo que finalmente se cuestione sobre cuál era la razón de que se iniciara la guerra. Justo entonces, un agente del servicio de inteligencia de Wistalis se puso en contacto con Lloyd e inmediatamente lo invitó a formar parte de ellos. Por supuesto, él acabó aceptando la oferta y se convirtió en un espía de primera al servicio de la nación. De repente, el sueño de Lloyd se terminó, ya que desde que se enteró del segundo Thanatos de Anya, él había estado inconsciente. Pero ni siquiera te he regañado. Es cierto. La operación Strix se vio perjudicada por eso. Unos días después, Anya se quedó varada en la escuela, debido a que el autobús que normalmente tomaba para regresar a casa se había averiado. Hasta que saliera el siguiente autobús, el profesor Henderson le solicitó a ella su ayuda para llevar unos papeles a su oficina, y si bien esperaba que Anya estuviera triste por haber recibido un Thanatos, así como los otros niños, el anciano se sorprendió al ver que la pequeña mantenía una mentalidad serena ante tal adversidad, algo que a su parecer era realmente elegante. Una vez que la tarea se completó, el profesor Henderson le agradeció a Anya, obsequiándole unos deliciosos dulces, que luego de comerlos, ella partió de inmediato de vuelta a casa. Más tarde, Georg iba de salida a comprar la despensa de la cena, pero antes que se fuera, Anya le pidió que le trajera aquellos dulces que le regaló el profesor Henderson. Debido a que no quería que dudaran de su capacidad como madre, ella se abstuvo de preguntarle a sus vecinas si sabían dónde adquirir esos dulces, y mejor prefirió explorar por su cuenta las tiendas del centro comercial. Da la casualidad que en aquel lugar, Georg acabó salvando a una mujer que estuvo a punto de caerse por las escaleras eléctricas, y la cual, agradecida, no solo insistió que ella se quedara con los dulces que había comprado, sino que también la convenció de formar parte de la Liga para Madres del Distrito Berlín. Dada su nula experiencia, Georg tuvo algunos problemas en jugar el partido de voleibol, y aunque esta vez perdió el juego, ella extrañamente sintió que pudo divertirse. Antes de retirarse, aquella mujer sorprendió a Georg al decirle que era Melinda Desmond, la esposa del reconocido Donovan Desmond, y quien gentilmente la invitó a unirse a sus reuniones cada vez que necesite intercambiar consejos de la crianza de sus hijos. A ver, ¿qué pasó? Tras volver a su hogar, ella le contó a Lloyd sobre su encuentro con Melinda y la invitación que le hizo de ser miembro del Club de Damas Patrióticas. Para no levantar sospechas, estuvo de acuerdo en que Georg acepte la oferta, ya que era más que evidente que le traería información útil para la operación Strix. En cuanto a Anya, al enterarse que su madre se le había adelantado haciéndose amiga de la madre de Damian, la pequeña decidió que no se quedaría atrás. Es por eso que al día siguiente, ella trató de acercarse a su compañero, pero por más que le insistió en conocer a sus padres, no solo se negó, sino que también se molestó al creer que la familia de Anya estaban interesados en buscar la protección de los Desmond. ¡Es cierto! Si Melinda es una persona tan importante, primero necesito conseguir el permiso del gerente. La esposa del ex primer ministro. Sí, yo no veo ningún problema. Más tarde, Lloyd, habiéndose vuelto el especialista más popular del hospital, provocó que el director sintiera envidia de él y repetidamente trataría de sabotear su trabajo. Afortunadamente, los sucios trucos del director no tuvieron el resultado que deseaba. Sin embargo, no se dio por vencido y terminó denunciando que Lloyd era un espía con los de seguridad estatal. En cuestión de minutos, 2 hombres del gobierno llegaron al hospital y procedieron a arrestar a Lloyd
porque las pruebas que habían encontrado aparentemente lo incriminaban. Ver a Aloy en problemas alegró muchísimo al director, quien no se esperaba que el caso se fuera en su contra, ya que en realidad los dos oficiales eran Frankie y Fiona disfrazados y toda aquella escena fue montada por ellos. ¿Acaso no lo viste venir? Como todo un héroe, Lloyd defendió al director y su conmovedor discurso, a más de liberarlos de ser detenidos, hizo que su jefe sintiera un profundo aprecio por él. Mientras tanto, Anya junto a sus compañeros se encontraban en un viaje educativo al Museo de Berlín. Teniendo presente que tenía que hacerse amiga de Damian, ella le pidió directamente la recompensa que le prometió, pero en vez de recibir algo, este se burló en su cara, y por vergüenza, los dulces que eran para Anya permitió que sus amigos se los comieran. En eso, el autobús que los llevaba y otro más cambiaron de ruta, y en una parada cercana se subieron 3 tipos, los cuales les informaron a los alumnos de la Academia Den que su vehículo estaba siendo secuestrado por el grupo extremista Red Circus. Pronto, la noticia del secuestro llegó a oídos de los profesores de la academia, la policía local y principalmente a la agencia de inteligencia de Wistalis, que por orden de Sylvia impidió que se le informara a Lloyd, quien de momento se hallaba en otra misión. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Resistes, sí? ¡Maldición! De regreso en el autobús, los pequeños niños estaban bastante aterrados por aquel escenario, pero antes que las cosas empeoraran, se levantó Bill Walkins, el hijo del comandante del ejército de Ostania, y el cual valientemente tranquilizó a los demás alumnos al decirles que pronto vendrían a rescatarlos. Gracias a la intervención de Bill, Anya, aparte de dejar de sentirse mareada por todos los pensamientos de sus compañeros, se ideó para escuchar la mente de Willie Squire, el líder de los secuestradores, y de quien se enteró que se dirigían al Parque Palacio Paper. Con la ayuda de Becky, así como la ridícula distracción creada por Damian, la pequeña Anya logró lanzar por una ventana una caja de dulces que contenía la dirección del sitio donde los llevaban. Tal como se esperaba, el mensaje de auxilio fue encontrado. No obstante, las acciones de Anya molestaron al señor Willis a tal escala que le colocó en su cuello una peligrosa bomba. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Aquello hizo que Anya se sintiera abrumada al imaginarse que podría morir. Sin embargo, esto cambió al escuchar los pensamientos del secuestrador que le revelaban que la bomba era falsa. Debido a que Damian creía que Anya solo se estaba haciendo la fuerte, armado de valor, se acercó al señor Willis y le pidió que le pusiera a él la bomba en vez de su compañera. Desgraciadamente, el secuestrador no solo no le hizo caso, sino que también colocó en el cuello de Damian otra de esas bombas. Para tranquilizar a Damian, la pequeña Anya le contó la verdad de los explosivos, aunque fue en vano, ya que no la tomó en serio. Justo en ese momento, una llanta del autobús se ponchó, y la razón de ello se debía a que la policía finalmente los localizó. Rápidamente, los secuestradores cubrieron las ventanas del vehículo, y a más de amenazar que harían explotar su transporte si se acercaba la policía, les exigieron que liberaran a sus compañeros terroristas de la prisión y les permitieran marcharse de Ostania en paz. Si no lo hacían, matarían a los niños. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Por otro lado, los altos mandos de seguridad estatal de Ostania se negaron a negociar con los terroristas, y aunque sabían que los niños eran hijos de gente importante, se decidió que no cederían ante las amenazas. En tanto, Yuri, a pesar de no agradarle a Anya, se ofreció a participar en la misión de rescate, porque de ese modo evitaría que su hermana se pusiera triste. De regreso en el autobús, las necesidades biológicas que empezaron a manifestar los niños obligaron a los secuestradores a ceder un poco, y aparte de llevarlos al baño en los arbustos, le permitieron al profesor Henderson que les trajera raciones de comida. De repente, Anya volvió a escuchar la mente del señor Willis, y resulta que se unió al grupo extremista Red Circus, a raíz de que su querida hija fue asesinada en una manifestación pacífica por los agentes de seguridad estatal. Mientras tanto, Yuri, junto a sus colegas, consiguieron encontrar al segundo autobús de la Academia Den, e inmediatamente se aseguraron de rescatar a los niños, a la vez que eliminaron a los secuestradores. ¡Carajo! ¡Odio este día! ¿Por qué tengo que soportar este dolor por culpa de esa chihuahuita, maldición? ¡Ah! De vuelta en el primer autobús,
Los agentes de seguridad estatal le revelaron a los terroristas que sus compañeros habían fallecido y les ordenaron rendirse, o si no les pasaría lo mismo. Al verse acorralado, el señor Willis pensó en la posibilidad de hacer explotar el autobús, pero antes que se decidiera, Anya no solo escuchó su plan, sino que también se enteró que seguridad estatal iba a entrar en acción sin importar la vida de los estudiantes. Pronto, ella se puso de pie y lo único que se le ocurrió decir era que tenía muchísima hambre. La determinación que mostró la pequeña para conseguir alimentos le hizo recordar al señor Willis a su bondadosa hija, la cual por haber seguido sus valores solía no importarle enfrentarse a las injusticias. Para no manchar el legado de su hija, el señor Willis decidió entregarse, no así su compañero, quien en un arrebato de locura quiso llevarse el autobús con todos los niños, pero terminó chocándose. ¡Eres un grandísimo estúpido! Aquel sujeto no se dio por vencido e inesperadamente tomó a la pequeña Anya como rehén. En eso, Marta, la niñera de Becky, aprovechó un descuido para atacar al terrorista y gracias a ello, Anya por fin pudo ser rescatada. Tras lo sucedido, la academia realizó una ceremonia de premiación donde Anya, Becky, Damian y Bill recibieron un Stellar por haber contribuido a resolver el incidente del autobús. Al recordar el evento de la noche anterior, Anya, quien fue la antepenúltima en ser recogida por George, estuvo presente cuando Melina apareció para llevarse a Damian, y si bien al principio ella parecía estar muy preocupada, su semblante cambió en el instante que su hijo le pidió que no le contara a su padre que había llorado. En respuesta a ello, Melina, en un tono frío, le dijo a Damian que él tampoco debía decirle a su padre que ella estuvo en ese lugar, un peculiar desenlace familiar que le pareció a George y a Anya bastante raro. En la mañana siguiente, la pequeña Anya descubrió que su popularidad había incrementado, ya que aquellos estudiantes que una vez la despreciaron, ahora la colmaban de halagos. Pronto ella aprovechó el momento para exagerar un poco, diciendo que era la más fuerte de la escuela. Obviamente, eso molestó a Damian, el cual sin darse cuenta la hizo llorar al insultar a sus padres. De inmediato, este reconoció su error y por primera vez se disculpó con Anya en frente de todos sus compañeros. Más tarde, George, como buena compañera de trabajo, ayudó a las chicas de su oficina para terminar de redactar unos importantes informes. Una vez que finalizaron el encargo, Camila, Millie y Sharon invitaron a George a cenar, sin imaginarse que ella, con apenas probar un poco de alcohol, acabaría emborrachándose. Con el fin de averiguar si George tenía problemas en su matrimonio, las chicas empezaron a preguntarle cómo era Loy en casa, por lo que al enterarse que este era un esposo ejemplar, no solo asumieron que estaba mintiendo, sino que también le aseguraron a George que en los matrimonios normales siempre tenían problemas. Tras aquel impactante descubrimiento, George regresó a su hogar, donde hizo un alboroto, al tratar de que Loy le dijera si estaba inconforme con su desempeño como esposa. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Por supuesto, él no tuvo queja alguna, a lo contrario, estaba agradecido por su cooperación. Justo entonces, George se desmayó, pero antes que se golpeara, Loy la cargó en brazos y la llevó a descansar a su habitación. En la mañana siguiente, George se levantó avergonzada por su ridícula actuación de la noche anterior, y luego de que Anya se marchara con Becky al zoológico, ella se dispuso a disculparse con Loy. Inesperadamente, este no tenía idea del por qué George aún estaba enojada, ya que según él, siempre ha procurado mantener una imagen de esposo perfecto. Antes de que ellos arreglaran el malentendido, Yuri apareció de sorpresa, y al salir en favor de su hermana, se precipitó a decirle que se divorciara de Loy. Para empeorar la situación, una llamada de emergencia hizo que Loy se retirara de su hogar, pero no antes de prometerle a George que hablarían cuando regrese. Del mismo modo, Yuri fue convocado por seguridad estatal y abandonó a su hermana a medio camino de descubrir en lo que Loy estaba metido. La decepción. La traición, amigo. Después de haber seguido a su falso esposo y verlo entrar en el hospital, George dejó de pensar que la engañaba y se dio la vuelta de regreso a casa. Mientras tanto, Fiona le informó a Loy que su misión en esta ocasión
era capturar al topo que Ostania colocó en el cuartel general, ya que al descubrirlo, este se había ido llevando consigo documentos secretos, entre los cuales estaba un mapa codificado que mostraba las ubicaciones de todos los agentes operativos de Weiss y parte de la información de la Operación Strix. Por otra parte, el personal de seguridad estatal de Ostania, incluyendo a Yuri, recibieron la noticia que el agente infiltrado en Wistalis estaba por regresar al país, por lo que su trabajo consistía en protegerlo cuando cruce la frontera y evitar a toda costa que el enemigo lo atrape. De vuelta con Lloyd, junto a Fiona y 2 agentes más, pronto llegaron a Shelbury, la ciudad donde Winston Wheeler, el dichoso topo, se reuniría con los de seguridad estatal de Ostania. Sin perder tiempo, ellos se infiltraron en la localidad y disfrazados empezaron a buscar la ubicación de su objetivo. En tanto, el equipo de seguridad de Ostania, una vez que pisaron Shelbury, se aseguraron de rodear el parque de la ciudad, sitio en que se llevaría a cabo el encuentro con el agente infiltrado. En efecto, el tal Winston Wheeler se presentó como lo habían planeado. Sin embargo, el color de pinza de corbata que llevaba no era la correcta. Por lo tanto, la persona que estaba parado frente al capitán Gascone era nada menos que el agente Twilight disfrazado. Antes de que el enemigo actuara, Lloyd huyó del lugar y, usando la apariencia de Yuri, se ideó para colarse dentro de los túneles del alcantarillado. Lamentablemente, su escape se vio interrumpido cuando se encontró con el verdadero Yuri, el cual al verlo no dudó en atacarlo. Un feroz combate se llevó a cabo entre ambos agentes, y si bien Yuri lograría herir con su arma el brazo de Twilight, esto no fue suficiente para derrotarlo. En cambio, a más de abstenerse de asesinar al hermano de York, procuró golpearlo tan fuerte hasta dejarlo inconsciente. Este muchacho me llena de orgullo. Por otro lado, Fiona, en colaboración con otro compañero, consiguieron localizar a Winston Wheeler, quien al verse acorralado, les entregó la información que se había robado, pero también se aseguró de escapar al interior del alcantarillado. Detrás de fue Fiona, que por el bien de la organización estaba en la obligación de atraparlo. De regreso con Lloyd, corrió con la mala suerte de toparse con Wheeler, pero a pesar de que lucía como Yuri, no logró engañarlo. Debido a que estaba herido, Lloyd no fue rival para Wheeler, el cual lamentablemente estuvo a punto de quitarle la vida. Justo a tiempo, apareció Fiona, quien furiosa no le importó destrozarse el brazo con tal de atacar al tipo que lastimó a su amado. Con unos pocos pero potentes golpes, ella finalmente venció al agente topo y se detuvo cuando Lloyd le pidió que lo hiciera. Una vez que la misión se completó, los agentes de ambas naciones dejaron la ciudad de Shelbury, en especial Lloyd, que al regresar a casa no se esperaba ser recibido por York con una amplia sonrisa. Eventualmente, ella le contó la verdad del por qué se había enojado, por lo que al querer ser un matrimonio normal, así como le contaron sus compañeras de trabajo, trataba de buscar algo que Lloyd haya hecho mal para poder quejarse. Dicho eso, más de una sincera disculpa, la pareja puso fin al malentendido. De repente, Yuri apareció sin ser invitado, y ya que aún tenía las secuelas de la pelea que tuvo con Lloyd, no le quedó más que mentirle a su hermana. Justo en ese momento, notó que el brazo de su cuñado parecía estar lastimado en el mismo sitio que hirió al agente Twilight. Mi momento ha llegado. Sin embargo, al comprobarlo, vio que la extremidad estaba intacta. Agotado por la misión, Lloyd se retiró a descansar y aunque había ocultado con antelación su herida, sabía que su cuerpo necesitaba recuperarse, de modo que no le quedó más que pedirle a York que se hiciera cargo por un tiempo de las tareas del hogar. Por otro lado, Fiona se encontraba en el hospital, mejorándose de sus múltiples lesiones, pero entonces tendría la inesperada visita de Sylvia, quien al estar al tanto de la gravedad de sus fracturas, le dijo a ella que no se lanzara a la muerte como loca, ni tampoco lo hiciera por él. Aquello evidenció que Sylvia sabía de los sentimientos amorosos que tenía por Lloyd. 母の朝ごはんがちょっとだけ美味。朝5時に起きてレシピ本と格闘しながら作りましたからね。夜さん、そんなに無理しなくても。 Así termina el anime, pero antes que se vayan, apoyen al canal suscribiéndose y dándole like al video. Nos vemos, bye.